Muy buenas amiguetes ojerosos, viernes 10 de febrero tenemos 11 partidos para hoy, así que repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. Jesús, tú que te ves todos y cada uno de los partidos de la NBA, dime qué pasó ayer. Mira, te diría que Denver ya echó de menos ayer a Bones Highland directamente. El banquillo de Orlando se los come. En Atlanta destacar el partido de Trae Young, 36 puntos, 12 asistencias, casi triple doble con pérdidas de balón. Este es el Trae Young que conocemos, ¿eh? Este es el Trae Young que conocemos. Y en los Nets, buen debut de Dinwiddie, Cam Thomas humano, por fin, no lleva hasta los 40 puntos. Y los Lakers y LeBron James superados en la segunda parte por Giannis Antetokounmpo. Three-pointer. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. Empezamos en el Little Caesars Arena, partidazo entre Detroit Pistons y San Antonio Spurs. No os lo perdáis, amigos. San Antonio, 10 derrotas seguidas. Solo 2 de ellas son por menos de 10 puntos. Están horribles. Hoy, además, muchísimas dudas en el quinteto. Keldon Johnson, que es la estrella, el que más puntos está haciendo, es duda. Hay varios cogidos con pinzas. La salida de Poeltel, única ventaja que estaban rascando contra equipos, esa superioridad en el rebote ya no la tienen y se enfrentan a los Pistons, que para mí, aunque sean un equipo con peor récord, tienen más cositas, ¿no? Llevan 3 derrotas seguidas los Pistons en los que solo han podido hacer 100 puntos como máximo. Todos han hecho 100 puntos o menos. Hoy es día para anotar con mucha fluidez porque San Antonio le va a poner muy fácil. Cuento además con la motivación de Duren Stewart, que se van a ver amenazados por el aterrizaje del señor Weissman. Así que nada, sobre todo de Duren, hoy espero un muy buen partido. Iniciativa y motivación para que el partido sea un trámite esta noche para los locales, porque como digo, para mí son muy superiores. Seguimos con el partido entre Indiana Pacers y Phoenix Suns. Los Pacers, una victoria en 7 partidos. Sé que no estaba Haliburton en algunos de ellos, pero es que ha vuelto y tampoco he visto tanta mejoría. Veo a este equipo un poco más apático, que meses anteriores. No quiero decir mal rollo ni nada de esto, pero en el último encuentro muy fríos, Haliburton, Mathurin, los rookies un poco chupones, la verdad, las cosas como son. Entonces es un poquito, creo yo, más de actitud que de otra cosa. Están duodécimos, pero siguen cerquita de todo el trenecito que da acceso al play-in y eso. Así que no se caigan, ¿no? Que se motiven de aquí a final de temporada. Hoy, contra unos Suns que vienen back-to-back, pues creo que les conviene ese ritmo loco que le gusta a los Pacers de llevar los partidos, pues eso, a más de 120 puntos. Los Suns, pues lo habéis dicho, ¿no? Back-to-back, perdieron contra los Hawks, entre los traspasos, que no jugó Booker, no porque estuviese tocado, sino porque ha vuelto hace nada de la lesión esta, y claro, al ser back-to-back, pues no juega el primero, juega el segundo. Tampoco te garantiza esto que Booker vaya a hacer un partidazo, porque volvió de una forma discreta, como es normal, ¿no? Después de una lesión tan larga. Y luego que sean agresivos en el rebote. Ayer en el partido contra los Hawks, lo estuve viendo un ratillo, y eran un flan. O sea, el señor DeAndre Ayton, incluso Landale, que en teoría está jugando con 2 pivots, ¿sabes? Incluso cuando entra Biyombo, muy flanes, los 3, diría yo, ¿no? Contra unos Hawks que, bueno, tampoco es que sean dioses en la pintura, ¿no? Entonces hoy contra Indiana, que tienes ahí a Turner, que tienes a gentecilla que te puede dar por saco en el rebote y compañía, pues que estén agresivos, es lo que le pido a los Suns. Favoritismo, pues se lo voy a dar a Indiana, Creo que a ver si remontan un poco, ¿no? Como creo que es cuestión de actitud, como digo, pues a ver si vuelven a sonreír como en semanas anteriores y se llevan este partido. Cuarto y último partido entre los Knicks y los Sixers. Esta ocasión, Filadelfia será local, ¿vale? Las dudas de Embiid para esta noche. Estos últimos partidos siempre había sido así, ¿vale? Siempre es duda y acaba jugando. Mitchell Robinson sigue siendo baja en los Knicks. Voy a repasar un poquito porque llegan McDaniels y pierden a Thibault los Sixers, no va a estar disponible para esta noche, y en los Knicks ese traspaso que hace que Hart llegue a Nueva York, a la Gran Manzana, quitándose a jugadores pues, que no usaban, a Redis, Mihailiuk y Ryan Archidiácono, ¿vale?
Las segundas unidades hoy son muy importantes, sobre todo por el último duelo que vimos entre Filadelfia y Nueva York hace apenas unos días. Ganaron los Knicks 108-97, pero aquí yo no quiero sacar conclusiones precipitadas porque sí que es cierto que la primera parte de Filadelfia es muy buena. Creo que Harden acaba con 8 asistencias y ninguna pérdida. Esto en la segunda parte cambió muchísimo y se juntó un poquillo con que la segunda unidad de los Knicks funcionó muy bien y los jugadores de Filadelfia no tomaron buenas decisiones, no actuaron bien y perdieron este partido. Espero ver un encuentro otra vez de buenas defensas en el cual Filadelfia intente poner un poquito más las cosas a los Knicks y veremos, ¿no? Si ese banquillo de Nueva York vuelve a ser superior, este partido puede estar más igualado de lo que en principio espero, pero Filadelfia no debe dejar escapar esta oportunidad. Para mí son favoritos hoy. Me voy hasta el TD Garden, donde los Celtics reciben a Charlotte Hornets. Lo primero que hay que destacar de este partido es que Tatum es duda, y en los 3 precedentes, 55, 33 y 31 puntos. Pocos no son, ¿eh? 39, más de 39 de promedio. Más de 122 puntos de Celtics también en estos precedentes. Os los voy a decir muy rápido. 130-118 el último, 122-106, 140-105, apabullando desde el triple, 63 triples por solo 32 de Charlotte en estos 3 partidos, que se ve claramente dónde está la ventaja en estos encuentros, ¿no? Hay que decir que Boston viene en buena dinámica, dejando a los rivales en pocos puntos, así que espero que no echen demasiado en falta esos puntos de Tatum. Por parte de Charlotte, os diría que es un equipo falto de motivación y hoy en los ex Celtics, Rozier y Hayward, pues podría encontrar ese puntito, ¿no? que quizás le falta para poder competir. Yo tengo que doy el 60 por el tema de que Jaylen Brown es baja y de que Tatum es cuestionable, pero aún así creo que, aunque no estuvieran las 2 estrellas, tendrían ahí mimbres para agarrar el partido de los Celtics. Voy muy rápido con este partido, Toronto Raptors, Utah Jazz. Los Raptors eran los que se iban a mover en el mercado. Al final, pues han traído a Poeltl, pero no han dado a nadie. Todo el mundo hablaba de Anunoby, de Van Vliet, de Gary Trent, de Siakam, de toda la plantilla. Se han quedado con todos. Ellos han dicho que no querían vender a nadie. Yo lo dudo, quizás no ha llegado ninguna oferta que les haya convencido. Así que digo yo que tendrán ambición por escalar puestos, ¿no? A ver si pelean de verdad por los playoffs. Y por el otro lado tenemos a Utah Jazz, que lo que han hecho es regalar jugadores, sinceramente. Tienen ahí a Russell Westbrook, lo van a cortar, así que este equipo yo creo que va para abajo, pero vaya, sin dudas, la verdad. Toronto ha ganado los 3 últimos. Bueno, creo que es un síntoma positivo. Tampoco es que lo hayan hecho de una manera espectacular. Además, es partidos como el último contra San Antonio, que bueno, lo ganan, pero sin más, ¿no? Y Utah Jazz al revés, muchos partidos perdidos, permitiendo muchísimos puntos. Se acabaron los Jazz de esta temporada, sinceramente, es lo que yo creo. Control en Toronto Raptors, que no se vaya esto a una puntuación muy alta, porque en el único precedente gana Utah Jazz 131-128. Ese es el terreno que le gusta a los Jazz. Entonces, si esto se vuelve loco, porque mirad el quinteto de Utah. Utah tiene un buen quinteto, pero tiene gente, Sexton, Clarkson, Markkanen, estos les va la marcha, ¿no? Y como tengan el día, te van a ganar. Así que confiando en que Toronto, una vez más, confiando en que Toronto se relaje, juegue su partido y no se apunte a la locura de Utah Jazz, les doy como favoritos. Vamos con el siguiente partido entre Miami Heat y Houston Rockets, 2 equipos que, bueno, se han movido relativamente poco, ¿no? Salidas de Gordon, de Matthews en Houston y en el equipo de Miami, pues solo la baja de Dedmon, que salió por rondas, ¿no? 41 puntos de Herro en el precedente entre estos 2 equipos. Fue un partido en el que no jugó Bam Adebayo y vimos al Tyler Herro más desatado, ¿no? No es que fuese un partido maravilloso en el tiro, pero sí fue el máximo exponente en la ofensiva de los Heat. Y yo creo que esta defensa que hacen los Rockets, que es nula, le viene bien, ¿no? A un jugador como Tyler Herro, que haga otra vez 41 puntos. No lo espero, pero podría pasar. Pocas alternativas para anotar en Houston Rockets, no, aparte de ese duelo que veo y al final entre Sengun y Adebayo, sería muy raro no ver a lo mejor a un Knicks o un Martin por ahí con 25 o 30 puntos esta noche. Por lo tanto, tengo que dar ese favoritismo a Miami Heat
y quedarnos con este bonito duelo entre Adebayo y Sengun, un Adebayo que está agresivo últimamente y un Sengun que tiene muchas cosas que demostrar, como casi consigue ese triple doble ahí contra Sacramento, que hizo 18 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes. Por lo demás, el favoritismo para Miami. Sigo en el FedEx Forum en Memphis, los Grizzlies reciben a Minnesota Timberwolves. Cuarta y última vez que van a enfrentarse estos dos equipos. Resultado siempre muy under, ¿eh? Menos de 217 puntos para cualquiera. Yo creo que podría pensar que son partidos a lo contrario. Yo creo que hoy la senda va a ser un poco la misma. A ver, vamos en cuanto a incorporaciones. Minnesota tenemos la de Conley, ya no está Russell. Yo creo que, a ver, pensándolo más en frío, creo que la de Conley es una buena incorporación, ¿eh? Sí que es verdad que creo que puede encontrar mejor a los interiores, a Gobert, a Raida, a Garza, que están últimamente haciéndolo bien. Y luego a la vez darle un poquito quizás esa pausa, ¿no? Pierdes los puntos de Russell, pero igual este puntito de madurez no le viene mal a Minnesota, insisto. Y más en un partido como hoy, en el que la baja de Steven Adams sigue haciendo muchísimo daño a los Grizzlies. Continúo para acabar con Minnesota. Los secundarios están súper bien. He nombrado a Garzas, que ha hecho 25 y 19 puntos en los últimos dos partidos. Es que Minot salió el otro día, lo hizo muy bien. Jalen Nowell, 30 puntos saliendo de titular. Están realmente bien y eso es importante hoy contra un equipo como Memphis, en el que todo es muy, muy, muy coral. Y añado que Edwards viene de su mejor partido del mes, 31 puntos, 8 asistencias, 9 rebotes. Va a estar más liberado hoy en la tarea esta de dirigir al equipo, así que espero su versión anotadora. A ver si es capaz de liderar a su equipo a la victoria. Por parte de los Grizzlies, de un necesario triunfo contra los Bulls, solo 2 victorias en los últimos 10 partidos. Creo que tienen que ser muy agresivos esta noche al rebote ofensivo, porque Gobert está un poco ahí el hombre a verlas venir. Nash Wright también es bastante despistado. Le capturan muchos rebotes a Minnesota y es que en los precedentes siempre ha ganado en el rebote el equipo local hoy. Pero hasta 20 rebotes ofensivos han llegado a capturar en algún partido. Lo mismo que con las pérdidas, un desastre, perdiendo 20 y hasta 24 pérdidas en algún partido. O sea que eso que ganan con el rebote lo pierden con las pérdidas. Así que a ver si Morante está un poquito más inteligente en el tema de generar. Y un plus de la segunda unidad, porque como digo, los Wolves tienen muchos jugadores involucrados. Ha llegado Kennard, no sé si va a jugar, es cuestionable por tema de recién llegado al equipo, pero últimamente insisto en que la segunda unidad no la veo del todo bien, ¿no? Me repito mucho, pero es que es Aldama el único que veo más o menos regular. Los demás están un poco ahí a verlas venir. Veo un partido súper abierto, un partido muy igualado. Creo que las defensas pueden brillar más que los ataques, pero le doy el punto favoritismo a los Grizzlies porque confío en ellos, confío en ese aprovechamiento del rebote y en que pierdan menos balones que en otras ocasiones. Seguimos con el partido entre Pelicans y Cavaliers. Los Pelicans buscan la cuarta consecutiva. Este equipo había perdido, creo que eran 10 partidos seguidos. Llevan 3 ganados. Hay una clave que yo veo aquí muy, muy importante y es que Brandon Ingram se ha echado el equipo un poquito a la espalda, ¿no? Y ha dicho, oye, voy a ser el líder, voy a anotar 30 puntos y nada, y los demás que acompañen. También es cierto que están apareciendo otros jugadores, ¿no? Que suelen ser más irregulares y hemos visto buenos partidos de Trey Murphy, de Alvarado incluso, ¿no? McCollum no lo meto en la ecuación porque McCollum siempre suele cumplir, ¿no? Eso sí, cuidadito con la pintura. Hay un precedente en el que Pelicans creo que pillan 20 y pico rebotes, muy, muy pocos. Valanciunas superadísimo, por esta pareja interior de Mobley y de Allen que siempre hacen tanto daño, ¿no? Los Cavs, 4 victorias consecutivas, quieren más. Yo creo que quieren arrimarse a la parte alta, estar tranquilitos. Están cuartos, pero es que los veo peleando ahí con Filadelfia y con Milwaukee incluso, y no sé, ¿por qué no con Celtics, no? Han recuperado a Garland y Mitchell, que no jugaron el último partido contra Detroit. Tampoco hizo falta, sinceramente. O sea, entre Levert, Mobley, Jarrett Allen y compañía, fulminaron a Detroit. Y también con la buena defensa. Este equipo está defendiendo mejor. Lo hemos dicho muchas veces, que Cleveland Cavaliers puede ser un equipo top en defensa y en ataque siempre vas a tener alternativas, ¿no? Más aún hoy con todos esos jugadores, ¿no? Con Garland, con Mitchell, con la pintura, con alguien que entre desde el banquillo. Yo veo un partido igualadete entre dos equipos que vienen bastante en buen momento, pero le voy a dar mínimo favoritismo a los Cavs. Con esa vuelta de Garland y de Mitchell me fío un poquito más de ellos. En el Moda Center, los Blazers reciben a Oklahoma City Thunder.
listado chulo de los Blazers. Kevin Knox, Archidiácono, Johnson, Reddish y Thibault, como son recién llegados, son dudas, no creo que puedan jugar. Badji, Nurkic y Winslow no juegan. En Oklahoma, Robinson, Earl y Dort son dudas ahora mismo, y Pokusevski, que no juega. Los movimientos, pues eso es no voy a empezar a darle muchas vueltas, pero esos son esos nombres que he comentado. Según vayan entrando en rotación, pues lo iremos comentando en las previas. Sobre todo, lo que quiero ver en este partido hoy es que creo que va a ser un festival de pérdidas. Ya los 2 encuentros que han jugado estos 2 partidos ha sido un festival de pérdidas. El primero lo gana Oklahoma City Thunder 123-121, el segundo también lo gana Oklahoma 101-98, y ese es el denominador común, ¿no? Muchos errores, al final el equipo que aprovecha mejor los contraataques se acaba llevando el partido, y espero que hoy, tal y como vienen ambos equipos, sobre todo por Portland, esto vaya a puntos, no veamos ningún tipo de defensa y nos tengamos que quedar pues con ese duelo entre Lillard y Shai, que es que esto es bastante loco. De los últimos 20 partidos de Portland, en todos, menos en 4, que han sido Simons y Grant, Lillard ha sido el máximo anotador de su equipo. Y en Oklahoma prácticamente lo mismo, pero con Shai Gilgeous-Alexander, ¿no? Por lo tanto, esto es un duelo entre estos dos señores. Quien esté más acertado esta noche se llevará este duelo. Y me voy hasta Sacramento en el Golden One Center. Partidazo entre Kings y Dallas Mavericks. Primera vez que se van a enfrentar estos dos equipos esta temporada. Sin bajas en Sacramento. Además, tampoco ha habido movimientos, por lo menos que recuerde a resaltar. Por parte de Dallas, mucho ojo. Kid muy optimista con la participación de Luka Doncic esta noche. Primera vez que podemos ver a las dos estrellas, Irving, Doncic, juntos sobre la cancha. El otro día el debut de Irving no estuvo nada mal, ¿eh? Le vi en muy buena sintonía con los compañeros. Creo que ha caído bien, por lo menos les ha caído en gracia de momento. 24 puntos hizo, victoria contra Clippers, yo creo que le salió todo rodado. A ver si juega Doncic ese reparto, ¿no?, de tareas, y ese, supongo, de buen hacer de Kid, voy a decir, de tener siempre a uno de los dos en cancha, porque lo que más acusa a este equipo es cuando Doncic está sentado, está descansando. Sabonis es el eje de los Sacramento Kings, hay que pararlo. Me parece complicada la defensa hoy de Dallas contra tipos de una envergadura como la que tienen los Kings, ¿no? Tienen jugadores más grandes, buenos de perímetro. Me resulta complicada la defensa, ya digo, ¿eh? Los Kings, de 2 triunfos seguidos contra Rockets, habían tenido una mala racha en la que habían perdido 4 partidos de 6, en el que habían perdido la pegada. Contra Rockets han hecho 130 y 140 puntos. Sí, sé que son los Houston Rockets, pero a ver si les ha servido para coger algo de confianza, ¿no? Porque es que es eso, este equipo lo que mejor estaba haciendo era hacer puntos y llevar a los equipos al límite en cuanto a puntaje. ¿Y por qué veo yo favorito esta noche a Sacramento? Porque es un equipo mucho más hecho, las alternativas son más reconocibles, ya no solo los jugadores del quinteto, en los que veo bastantes ventajas a la hora de atacar, sino también en los jugadores del banquillo. La defensa sobre Doncic e Irving pues será súper complicada, pero si se mantienen bien ataque y esa segunda unidad sigue haciendo puntos y anotando y entrando bien, yo creo que los Kings tienen que ser mínimamente favoritos. Y cerramos la jornada en el Crypto.com con el encuentro que enfrentará a Los Ángeles Clippers y a Milwaukee Bucks. Los Clippers, ¿tendrán ganas hoy de competir? Ya lo pregunto así porque el otro día contra Dallas otra vez vi un poquito de desgana. Es el típico equipo que ves 2-3 partidos y dices, guau, van en serio, y de pronto bajan a segunda, ¿no? Y dicen, bueno, hoy no hace falta ganar o no hace falta esforzarse mucho. Hoy sin Kawhi Leonard. Kawhi Leonard no por nada, pone ahí que está de la rodilla tal y cual. Bueno, esto es un descanso aquí un poco por la cara. Y mañana no juegan los Clippers. Y no jugaron ayer. Dijeron que tanto Kawhi como Paul George, antes del All-Star, se les iba a dosificar los minutos. O sea que igual George juega pocos minutos también. Sí, pero yo esto es que no me gusta, ¿qué quieres que te diga? O sea, no me gusta ni que descansen, porque sea back-to-back, pues si encima no ha jugado ni ayer ni juegan mañana, pues juega el partido y ya está, ¿no? Pero bueno, si se permite, pues para adelante, ¿no? Sin Kawhi y Leonard, pues aportación coral, que no sea la dependencia esta de Paul George, ¿no? Hemos visto victorias últimamente en las que ha aparecido, por ejemplo, Norman Powell, ¿no? Y tienes a jugadores ahí interesantes. He comentado lo del mercado, ganadores del mercado, porque me parece que han hecho movimientos súper interesantes. Se han quitado jugadores que no estaban rindiendo bien, es la verdad,
y te traes a Bones Highland, que yo creo que aquí sí puede rendir, Eric Gordon, que te asegura buenos minutos, y al amigo Plumlee, ¿no? Para darle ahí relevo a Zubac. En principio, ninguno de los tres estará disponible esta noche, pero bueno, hay que destacarlo. Se enfrentan a los Bucks, que vienen en back-to-back, lo he comentado antes, ganaron a tus Lakers. Tampoco fue extremadamente fácil, diría yo, es decir, no fue un palizón de principio a fin, fue más bien en la segunda parte. 9 victorias consecutivas llevan los Bucks. Ojo a este equipo, que encima se ha reforzado ahí, ¿no? Con Jae Crowder, cuidadito con los Bucks, ¿eh? Tienen que ser intensos, muy intensos, diría yo, en defensa, como lo están siendo realmente, ¿eh? Están mejor. Yo creo que han aprendido ya que lo que decíamos esto, ¿no? De que no dejen a los rivales meter 120 y tengas que meter tú 130. No hace falta eso, ¿no? Puedes defender y ya está. Y en el precedente, que os acordaréis, fue hace muy poquito. Bueno, además el precedente iban ganando los Clippers de paliza, no sé si de 20 o 21 puntos, recuerdo, y remontó Milwaukee 54 puntos de Giannis Antetokounmpo, y esto no se fue a una anotación alta, ¿eh? O sea, fue 100, no lo tengo aquí, pero creo que fue 106, 105, algo así. Fue muy vaya. poquito, sí. Sí, así que cuidadito con Giannis, a ver quién lo para hoy, ¿no? Yo voy a confiar en los Clippers, que creo que tienen que aprovechar este factor del back-to-back. También hay minutada, ¿eh? En los Bucks. Hay jugadores que jugaron ahí sus 35, sus Holiday con 32. No sé, confío en que no dejen a Giannis campar a sus anchas, ¿no? Por la cancha y sepan frenarlo y otra vez buscar un partido under que les conviene, creo yo. Así que mínimo favoritismo para ellos. Hasta aquí las previas de hoy. Muchas gracias por seguir dando like, por seguir dando el botón de suscripción, por comentar, en definitiva, por estar ahí cada día. Esta noche no tenemos Twitch, así que nosotros volvemos aquí mañana Con más previas. Chao, chao.